Muy bien, estamos listos. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana de lunes, iniciando una nueva semana de trabajo y como siempre ya acompañado con nuestros panelistas para hablar sobre distintos temas, pero principalmente, y este tema creo que ya se ha venido tocando y es un tema que tiene preocupados a distintos sectores de la sociedad salvadoreña. Se ha pronunciado la empresa privada, se ha pronunciado el Ejecutivo y analistas también han hablado del mismo, ¿no? Estoy refiriéndome a las finanzas públicas de nuestro país. Vamos a ver si podemos hablar brevemente también de otros temas, pero este es el tema, preocupante, central, del cual yo quiero escuchar la opinión de mis invitados de esta mañana. Así es que, bienvenido, doctor Arias, muchas gracias por estar con nosotros, un gusto tenerlo. Buenos días, Romeo, buenos días a todos, compañeros. Hola, buenos días. Roberto, bienvenido, muchas gracias. Hola, buenos días. Álvaro, bienvenido. Buenos días, encantado de estar aquí. Muchas gracias, Benjamín, por estar con nosotros Buenos también. días. Doctor Arias, a ver, ¿qué tan grave, desde su punto de vista, es la situación en cuanto a las finanzas públicas? Bueno, mira, la realidad que la gravedad de las finanzas públicas, para ser así breve, comienza en el año 2001-2002, porque cuando se entra, después de haber llevado a cabo las privatizaciones, de haber, ¿cómo se llama?, dolarizado la economía, ya Flores entra un momento en que no tiene para cubrir el gasto corriente. Y entonces recurre por primera vez a endeudar al país a 30 años para financiar gastos corrientes del Estado, lo cual es la peor política fiscal que puede haber en cualquier país. Y ahí empieza el calvario. Comienza en la administración del presidente Flores. Ahí comienza. Entonces, realmente desde entonces el Estado ha estado en una crisis fiscal, financiera grave. ¿Por qué recurre el gobierno del presidente Flores a esta política? Porque no tiene recursos, porque como... Sí, pero pudo haber hecho otras maniobras, pregunto. No, porque lo que pasa es que como no tenían, entonces los letes es un instrumento que te permite a ti financiarte en el corto plazo, es financiamiento para cajas, supuestamente, pero ya no le daban los ingresos porque la economía casi no crecía y bueno, se ha mantenido básicamente un proceso estancado, con crecimientos muy lentos. Tú tienes los impuestos, por lo tanto no crecen, el impuesto se le carga fundamentalmente a la población, no pagan impuestos importantes los que realmente tienen dinero y se acabaron los ingresos de Antel. Perdón, doctor Arias, a eso me refería cuando le preguntaba que si no pudo haber tomado otras medidas, ¿no? Claro es decir, que sí. ¿Fue irresponsable entonces esta política de buscar préstamos en vez de buscar una política fiscal más efectiva? Sí, totalmente, pero además la dolarización, porque entonces el Estado no podía financiarse con colones, entonces todo se convertía en dólares, entonces por eso es que la dolarización, con el problema de la política fiscal, con el problema de las privatizaciones, con el problema de la apertura de la economía, que le quita ingresos al Estado por las importaciones, el gobierno entra en una crisis perenne y eso se va agudizando. Por eso es que el tema del endeudamiento es tan grave. Y entran a endeudamientos altamente caros. Por ejemplo, esos bonos que tienen que pagar ahorita, un 7.7% de interés. O sea, es alto, claro. Solo en intereses en los 10 años de esos bonos, ya van creo que alrededor de 500 millones de dólares solo de intereses, de 800 millones de préstamos. Entonces, la cosa es tan grave, cuando SACA iba a salir, y para hacer y entrar ahorita acá, cuando SACA iba a salir, ya estaba quebrada, totalmente quebrada. Cometieron el error de haberle sacado las castañas del fuego a SACA. Era el momento de aceptar la crisis, porque es el problema. No quieren aceptar la crisis que tiene el Estado. Entonces hicieron un juego de préstamos y transferencia de recursos por 2.700 millones para que SACA saliera tranquilo y no tronara la economía cuando debía haber quebrado. Y aún de ese juego de 2.700 millones de dólares, cuando SACA se va, no tenían cómo terminar, no tenían caja para diciembre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Termino acá. Sí. Esto que tenemos ahora no es más que cada vez más agudo, más complicado, porque tienes una caja que requiere entre 1.300, 1.500 millones de dólares que no tienen. De aquí a fin de año, tengo entendido, ¿no? Que hay que pagar eso. Pero que no tiene salida. Roberto, ¿cuál es tu opinión respecto a este tema? Bueno, hay que ponerlo en perspectiva y empezar con lo básico. Finanzas públicas, ¿de qué estamos hablando? De dos brazos, ingresos del Estado y gastos del Estado. Y generalmente cuando hablamos de finanzas públicas hablamos del lado del gasto y decimos que el gobierno está gastando mucho,
y que hay que corregir ese problema, que cuando hay más gasto que ingreso, pues hay déficit y el problema es ese. El problema es más complicado que eso. Hay que verlo del lado del ingreso. Un gobierno se mantiene fundamentalmente por dos tipos de ingresos: los ingresos corrientes y los ingresos de capital. Ingresos corrientes, ¿cuál es el más importante? El que se recauda por la vía de los impuestos. El problema en El Salvador es que ese aspecto central de las finanzas públicas, de dónde van a venir los ingresos del Estado, no se toca como debe de ser y se ha eludido siempre. Y la opción ha sido el préstamo. O sea, ya no es opción prestar para financiar el gasto público. Es decir, hay que obtener, como una persona, yo tengo ingresos de varias maneras. Uno, lo que me pagan de salario. Si no me alcanza, pues voy a prestar. Claro. Y la otra fuente si puedes, ¿no? Si me dan crédito todavía. Y la otra es la donación, que me regalen. Ya en el caso del gobierno, donaciones cada vez son menos posibles. Prestar está agotado prácticamente el margen que tiene el gobierno y opción de mantener sus ingresos vía préstamo. Y entonces la verdadera opción son los impuestos. Pero hay que hacer una revolución. A mí me parece que ser revolucionario hoy, socialismo del siglo XXI, para mí hoy en El Salvador, es cambiar la política fiscal en términos de impuestos. Pero por eso preguntaba, Roberto, a ver, solo para terminar tu primera intervención, ahí es donde ha habido irresponsabilidad de alguna manera de los gobiernos anteriores. Estoy preguntando, ¿no? Porque digo, si tú sabes que tienes una situación financiera delicada, si tienes falta de liquidez, bueno, antes de tomar medidas como evasión, elusión, te vas nuevamente a los préstamos, creo que estás siendo irresponsable de alguna manera. Pues sí, pero estás eludiendo porque por no querés enfrentar la política del ingreso, no querés aumentar impuestos, no querés verdaderamente combatir la elusión fiscal ni la evasión, entonces te vas por la salida que no te genera tanta complicación política, endeudarte. Aparentemente eso en el corto plazo políticamente te da menos problemas. Okay. Pero termino, solo déjame terminar. Entonces, ¿cuál es la solución de esto? Enfrentar el problema de las finanzas públicas, para mí, desde el lado del ingreso, cambiar la política fiscal y hacer impuestos. Por ejemplo, si hay un estudio de los ultrarricos, que en El Salvador son 130 personas que tienen una fortuna de más de 30 millones de dólares, pues habría que hacer una contribución especial para que esas personas que tienen un peculio, tienen una cantidad de dinero tan grande, pues aporten al país. El impuesto Tobin a la salvadoreña, o sea, una tasa para las transacciones financieras. Eso habría que plantearlo. Bueno, muy bien, Álvaro. Escucho tu opinión, Álvaro, ya. A ver, lo que no sé si compartes el punto de vista o el análisis del doctor Arias, que dice, mire, esta falta de liquidez, este problema empezó durante la administración del presidente Francisco Flores, ¿no? Donde en vez de tomar una medida más responsable, pero que le podría traer más complicaciones políticas, obviamente, porque poner impuestos, digamos, a la empresa privada o a los salvadoreños y salvadoreñas trae complicaciones, bueno, recurre a lo que siempre han recurrido los gobiernos, ¿no? A los préstamos internacionales, pero llega un momento en que esto ya no es factible y esta burbuja que de alguna manera se construye durante la administración o al cierre de la administración del presidente Saca, revienta hoy en este gobierno. A ver, yo creo que como todo endeudamiento familiar, para que lo entendamos mucho más sencillo, si una familia se endeuda para comprar una propiedad, para una inversión de largo plazo como un carro o una casa propia, esas son inversiones y créditos a largo plazo que son créditos inteligentes, préstamos necesarios para el mantenimiento y el futuro del hogar. El problema es si usted se endeuda para ir a los restaurantes los fines de semana, para salir a pasear los fines de semana, entonces sí tenemos un problema. Y si luego recurre a nuevas tarjetas de crédito para cubrir el gasto que tenía anteriormente, entonces su tragedia económica está sujeta a una situación grave. Eso es más o menos lo que nos está pasando en el Estado. Hay que tomar en cuenta que en algún momento aquí hubo deuda necesaria. Es decir, aquí hubo deuda para obras de infraestructura que sí eran necesarias. El país había quedado destruido después de la guerra. Hubo que pagar en gran medida los programas derivados de los acuerdos de paz porque la
La cooperación internacional hizo muchas promesas y al final, como siempre, muy poco vino. Y así, hay una serie, hay obras que están a la vista, que se endeudaron, que sí fueron correctamente hechas. Hay otras, por supuesto, de gasto corriente que no fueron correctas. Mi punto principal es que, miren, llevamos probablemente una década no de ciencia ficción, sino de política y economía de ficción, ¿verdad? En el que no nos están diciendo la verdad. Lo más grave es que todavía este gobierno no acepta que estamos en crisis, que estamos no en quiebra, no al borde de la quiebra, en quiebra ya, que es necesario recurrir a préstamos para poder pagarle a los policías. Y que todavía, por ejemplo, ayer el vicepresidente Sánchez Serén diga todavía que no es cierto que el país está quebrado y que el próximo año va a seguir creciendo. Entonces, realmente la primera cosa que hay que sincerarse es que el país sí está quebrado. Benjamín Cuellar. Benjamín. Bueno, hoy estaba leyendo ayer o ahora en el periódico digital, en un periódico digital, una señora, bueno, que encontraron el cuaderno de un rentero, ¿verdad? Y ahí tenía su finanza, ¿verdad? El rentero. El rentero, sí, todo alrededor de ahí 300. llevan su contabilidad, digamos. Sí, su contabilidad, alrededor de $280 que recogía por día, ¿verdad? Lo repartía en comer, en taxis, en pagarle a la mamá de un marero, ¿verdad? Y el resto para la clica, ¿verdad? O sea, ahí las cosas están funcionando, ¿verdad? Y no regaladas, sino que por obligación, porque la gente tiene que salvar la vida. Hay que salvarle la vida a este país, no decir de que nos volvamos, ¿verdad? Una clica nacional, se vuelve una clica nacional El Salvador, o una mara. Pero cuando Roberto mencionaba los 130 ultra ricos, ¿verdad? Tienen que pagar, tienen que pagar. Pero si tenemos un gobierno, ¿verdad? Y un presidente que le encanta pelearse, ¿verdad? Con la empresa privada, siendo no la solución, pero parte de la solución, en la medida en que estos también tuvieran la disposición de colaborar con salvar el país, con salvar la vida de este país, para cumplir la Constitución, ¿verdad? Hace unos programas, Salvador lo mencionaba, ¿verdad? Que aquí hablábamos de la Constitución y no mencionábamos estos temas. El primer artículo de la Constitución habla de que El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizada para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común, ¿verdad? ¿Y qué es el bien común? Esa cantidad de gente que está sufriendo lo que está sufriendo a diario, no solo por la renta, sino que también por su situación económica y social, su exclusión así total. ¿Quiénes son los más golpeados por la crisis? Quienes están abajo. Bueno, ya tocó fondo la gente. Ahora, ya no puede este gobierno heredó una crisis y no lo quiso decir, no lo quiso admitir, esa es la pregunta. Yo, ¿no? creía que por ahí te estabas refiriendo, Salvador. Sí, porque fíjate que hay otro dato interesante. De hecho, el presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, dijo aquí en el programa que ellos van a crear una comisión porque tienen dudas que si realmente este endeudamiento que se dio durante la administración de Francisco Flores fue utilizado para los fines para los cuales se adquirió esos préstamos. Reconstrucción de hospitales, por ejemplo, al final se dieron cuenta o hubo algunos datos que se filtraron donde no se reconstruyó los hospitales que se pretendían reconstruir con esto. Digo, ahí comienza la crisis. Por eso entré yo, voy a decir siempre hablando lo que no tiene que hablar, ¿verdad? ¿Por qué decía? Hay que cobrar la renta a quienes tienen para pagarla. O sea, los que están abajo no pueden pagarla, ¿verdad? Y ya tocaron fondo, ¿verdad? Los que están arriba sí pueden, pero no son afectados. No son afectados porque no se enfrenta en serio el problema que tiene El Salvador. Y lo que se está calculando, según mi humilde criterio, ¿verdad? En estos temas yo y en otros no manejo mucho, pero lo que se está haciendo es ganar tiempo. Este gobierno ya está a las 4 o 5 de la tarde, ¿verdad? Ya le van a dar las 12. Entonces se está ganando tiempo para que vea qué hace el otro gobierno. Yo, francamente, es la impresión que tengo. Y eso es irresponsable, porque pudieron haber hecho desde el principio, primero, haciendo lo que decía Salvador, diciéndole la verdad a la población. Y segundo, tomando las medidas que había que tomar. Pues sí, no, por eso es que es popular el señor ¿verdad? El señor Funes, ¿verdad? Y aparece en populómetro latinoamericano ahí en altos índices. Porque no se ha metido en los problemas que debía haberse metido. Se ha metido en otros problemas. Sí, mira, yo te voy a decir que yo veo que es tan grave la situación, producto de procesos de corrupción, de mal manejo de la política fiscal, de favorecer fundamentalmente al gran capital en este país y castigar a la gente. Que aquí no hay salida si no hacemos medidas de fondo y cambiamos este modelo. Una de ellas, mira,
Si no regresa el colón, no tienen salida. La dolarización es insostenible financieramente en este país. Te guste o no te guste, no es de que te quieras o no quieras el dólar. No es sostenible. El mismo presidente del Banco Central lo dijo. Yo calculo un 80% de imposibilidad de sostener financieramente la dolarización el próximo año. O sea, ese es un tema. El segundo. Y sin Fomilenio. Sí, no, Fomilenio es nada, si son 250 millones que van a ejecutar en 4 años, no sirve. Pero en la situación en que se está. Pero no resuelve, es que vos tenés que tomar decisión. Primero, yo creo que aquí hay una falta de lo que tú decís, de irresponsabilidad de no aceptar la dimensión de la crisis. Eso es lo primero, y que aquí lo decía también el compañero. Segundo, si tú sigues dolarizado, no tienes salida en este modelo. Y a mí que no me vengan a comparar Ecuador ni Panamá, es que somos un país en situaciones diferentes. Ecuador tiene ingresos de petróleo, nosotros no tenemos, señores. El otro tema, la deuda. Mira, yo ese libro que voy a sacar, que está en imprenta, nosotros hemos pagado 5 veces lo que debíamos el año 2000 y debemos 4 veces más. Es que es absurdo. Y solo la muestra que te digo que los bonos esos, los 800 millones que se tiraron el 2012, el 2001, otros, ya pagamos más de 500 millones. Doctor Arias, por último, tenés lo de la deuda, tenés lo de la dolarización y tenés el problema fiscal. Mira, las ilusiones, y no me canso de repetirlo, el Estado debe recibir más de $1.000 millones de dólares porque las grandes empresas no paguen los impuestos que el impuesto sobre la renta les exige. Ok. Iba a decir, bueno, grave, entonces ningún gobierno ha querido enfrentar esto, digo, más allá de decir, mire, vámonos por la vía de los préstamos. Puros cosméticos. Pero nadie ha querido, pero también, fíjate tú, la actitud que asumen algunos sectores cuando se habla de nuevos impuestos o cuando se habla de decir, mire, si usted gana más aquí, por favor, tiene que pagar más. Es una actitud de decir, bueno, nos quieren quebrar, quieren saquear a las empresas, quieren quebrar a las empresas. Ellos han saqueado al país, es lo que pasa. Entonces digo, es una cuestión bastante complicada, de poca colaboración también de algunos sectores, ¿no? Sí, a ver, Romeo, ya el planteamiento del problema está hecho. Hay que ver las vías de solución. De alguna manera ya se empezaron a plantear aquí. La primera, hay que reconocer la circunstancia en la que se vive. El principio de solución de algo es plantear el problema, saber qué estado de cosas estamos viviendo, reconocerlo, número uno. Número dos, ver las que no son soluciones. La vía del endeudamiento como opción no es, esa está cerrada. Ya topó, no hay opción. La vía de los impuestos, hay que planteársela en serio, es decir, el principio básico de los impuestos es la progresividad. ¿Qué quiere decir? Que el que tenga más ingresos y más riquezas, proporcionalmente debe pagar más impuestos. Así de concreto, así de sencillo. Entonces, eso hay que ver cómo, claro, eso te plantea un problema político de fondo, porque estás enfrentando los poderes fácticos del país. Y como no los quieres enfrentar, te vas por la vía de lo que ha sido siempre, el endeudamiento. Sí, pero ahí ya está cerrada la válvula, eso lo tenemos claro, ¿no? Entonces hay que buscar, será opción vender la deuda, renegociarla. Habría que ver quién estaría dispuesto a comprar la deuda salvadoreña, si es viable renegociarla. También en el momento en el que esté el gobierno. Una cosa es plantear estas cosas al inicio del gobierno y otra cosa es plantearlas ahora. Eso hay que dejarlo muy claro también. Tengo que hacer la primera pausa comercial. Estamos ya al filo para hacer la primera pausa y cuando regresemos vamos a continuar hablando de esto. Estas dos posibilidades que dice Roberto es interesante hablar, ¿no? Vender la deuda. ¿A quién? ¿Quién la quiere comprar? Y la otra es renegociar la deuda. Yo tengo un planteamiento. Vamos a hacer la primera pausa. Regresamos en breve. Cuando son las 7:27 de la mañana arrancamos con la actualización del tráfico vehicular y esto con información sobre accidentes de tránsito. A esta hora de la mañana nos informan que sobre el Boulevard Sur un accidente está bloqueando ambos carriles generando fuerte congestionamiento en el carril que conduce hacia el Puerto de la Libertad, esto específicamente frente a la Geo. También nos informa que hay bastante tráfico sobre la autopista de Comalapa. Asimismo, nos están informando de que un carro quedado sobre el Boulevard Venezuela pues está ocasionando
severas complicaciones a nuestros amigos automovilistas. Asimismo, otro accidente de tránsito registrado sobre la calle Chiltepán. Esto por un choque entre dos autos particulares en los alrededores de los juzgados de Santa Tecla. Solamente está siendo habilitado un carril por el momento. También nos informan que un semáforo en Sonsonate, eso por el monumento del ferrocarril, no funciona, que también está pues poniendo en riesgo a los automovilistas de cualquier pues accidente de tránsito. Con esta información nos vamos a pausa, pero regresamos con mucha más información.